Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues continuamos con el devocional de ayer acerca de el desierto. Y ayer hablábamos de que debemos de hacer el desierto un altar de adoración, que nuestros desiertos sean altares de adoración. Ahora, ¿qué significa adorar en el desierto? El título de hoy es ese, adorar en el desierto. En el Salmo 63:1 dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Quiero preguntarte, y más bien hacernos la pregunta a todos. ¿Hemos sentido en algún momento de nuestras vidas inseguridad de saber si Dios realmente sabe lo que sentimos o de si escucha nuestras oraciones? Y tal vez fue durante un momento de dolor, de confusión o de duda, pero adorar a Dios en el desierto no es solo para personas aparentemente fuertes y no es algo que quisiéramos enfrentar a la ligera. Cuando estamos en el desierto, la experiencia es muy real, porque nunca dos viajes serán iguales o tomarán la misma cantidad de tiempo para recorrerlos. Solo sabemos que Dios no nos dejará ni nos rechazará mientras estemos ahí. En la oscuridad, a Dios no le intimida. Él simplemente ilumina todo con su grandeza. Él no se enoja con nosotros porque le hagamos preguntas sinceras y expresemos nuestras dudas. Él no pierde la paciencia cuando estamos confundidos. Por eso, nunca olvidemos, número uno, que hay una luz en el desierto. Jesucristo, después de ser bautizado por Juan el Bautista, fue al desierto para ser tentado. A él nadie lo llevó al desierto. Él fue voluntariamente para poder entendernos en los momentos en que estemos siendo tentados y que nos sintamos solos. A pesar de no haber comido o bebido nada durante 40 días, Jesús estaba bien alimentado. ¿Y cómo puede ser esto posible? Él sabía que su propósito final era hacer la voluntad de su Padre. Así que encontró sustento en las palabras de la Escritura. Jesús respondió a las pruebas y tentaciones de Satanás citando la palabra de Dios. Leamos lo que dice en Mateo 4, verso 3. Dice: En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y en el verso 5 y 6, el enemigo contraatacó y le dijo: Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. En el verso 7 Jesús le respondió: Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y en el verso 8 y 9 dice: Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Y en el verso 10 Jesús le dijo: Vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen, adorarás al Señor tu Dios y servirás únicamente a Él. Ahora, ¿queda alguna duda de que debemos fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Él es nuestro modelo en todo, incluyendo del tiempo que pasamos en el desierto. Lo honramos cuando hacemos lo que Él hizo: responder a toda confusión, tentación, soledad o perdición con la palabra de Dios. Escúchalo bien. David nos dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz para nuestro camino. En ningún otro lugar y momento eso podría ser más útil que en el camino rocoso y escarpado del desierto. Necesitamos luz para evitar caer por el barranco,
Necesitamos una luz brillante que nos proteja de los animales salvajes que nos puedan atacar en la oscuridad. Necesitamos un mapa para no vagar en círculos como los israelitas cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, declarando la palabra de Dios en el desierto. Es como encontramos liberación. Número 2, debemos de hablar palabras de vida, no palabras de muerte. Los hijos de Israel tenían una luz permanente que los guiaba y sin embargo vagaron por el desierto. ¿Por qué? Probablemente por sus quejas constantes. Incluso después de ver la poderosa mano de Dios romper la terquedad del faraón con plagas, incluso después de haber sido perseguidos por el ejército del faraón y ser milagrosamente liberados en el cruce del Mar Rojo, mientras el ejército egipcio era tragado por las aguas, aún así se quejaban una y otra vez. En Éxodo 15 nos habla de un maravilloso servicio de adoración. Moisés lideró al pueblo para que cantaran con el corazón en alabanzas a Dios por darles la victoria. Y ellos gritaron con Moisés en el verso 18, el Señor reinará por siempre y para siempre. Imaginen qué alegre celebración. Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, dirigieron a las mujeres en una danza con sus panderos. Y ellas gritaron, canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete, en el verso 21. Pero sus palabras y corazones se volvieron negativos en el primer desafío que encontraron. Porque leemos en el verso 22 al 24, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga y por eso llamaron el lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Dios proveyó el agua que necesitaban a través de Moisés, pero ya se había establecido un patrón. ¿Por qué nos has traído a morir? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué comeremos? A pesar de que Dios les había dado exactamente el alimento que necesitaban cada día en forma de maná, el pueblo se quejaba y se quejaba. Querían carne. Nada era de su agrado. Y las cosas empeoraron tanto que el mismo pueblo que había visto a Dios librarlo del ejército más poderoso de la tierra, tuvo miedo de las tribus que estaban alrededor, que no eran sino solamente unas pequeñas en comparación con las fuerzas del faraón. En Números 14, del 1 al 3, dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban, porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? El que tenga oídos para oír, oiga. Yo sé que muchos están atravesando desiertos, como ayer hablábamos, en Estados Unidos, con esas leyes injustas que se están aprobando. Aquí en México no cantamos tan mal las rancheras con el gobierno que tenemos, ¿sí? Pero todo es una prueba para el Señor. Tiene que venir un sacudimiento, el Señor nos tiene que llevar al desierto. A mí me impacta mucho en el libro de los Hechos, cuando leemos los primeros 7 capítulos del libro de Hechos, parece todo felicidad y sí, alguna que otra prueba, pero cuando vino de verdad la persecución, fue cuando la iglesia se puso en movimiento, cuando asesinaron a Esteban, el primer mártir, de ahí vino el esparcimiento de toda la iglesia a cumplir la gran comisión. Muchas veces el Señor nos tiene que llevar al desierto, a pasar pruebas para movilizar y despertar a su pueblo.
Podemos entender aquí en la Escritura, volviendo a Números, su deseo del pueblo de abandonar el desierto. Pero es difícil entender eso de querer volver a la esclavitud. Pero eso era exactamente lo que sus palabras de muerte estaban haciendo. Sus amargas quejas los habían esclavizado al desierto. Ni el mismo Dios deseaba soportar más sus amargas voces. En Números 14, 10 al 12 dice: sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces, la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán? Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos, negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. No debemos quejarnos. Los israelitas desperdiciaron 40 años de su vida murmurando y reclamando en el desierto, cuando pudieron simplemente haber obedecido a Dios y entrado a la tierra prometida. Gracias a Dios por Moisés, que intercedió en nombre del pueblo rebelde y terco. En el estudio dedicado a la adoración en medio del sufrimiento que vimos la semana pasada, leímos las palabras angustiadas de David. Él habla de sus sentimientos de dolor y de traición de manera abierta y honesta delante de Dios, pero aún en medio de su angustia, él nunca cesó de honrar y alabar a Dios. Nuestro misericordioso Padre Celestial no se cansará nunca de nuestras confesiones, pero cuando nuestras palabras se llenan de veneno y pierden todo sentido de fe, esperanza y amor en Él y para Él, pues es momento de detenernos. Jesús es nuestro modelo a seguir. Él respondió con la Escritura a su enemigo el diablo. Declaró la voluntad de Dios en medio del hambre, de la sed, de la tentación, del juicio y dificultades. En el desierto es una forma de disciplina para dejar de hablar constantemente sobre los problemas. Si lo hacemos, pues vamos a vagar en círculos durante mucho tiempo, cuando ya deberíamos haber alcanzado el objetivo. Aunque no lo sintamos, debemos reconocer la presencia de Dios con alabanza y acción de gracias. Por la gracia de Dios debemos seguir adorando. Hablaremos de eso más adelante, pero no abandonemos el tema de la obediencia tan rápidamente, porque no hay nada que Satanás desee más que caigamos en el pecado mientras vagamos en el desierto. Yo estoy absolutamente convencido de que enfrentaremos nuestras más grandes tentaciones en esas tierras desiertas, y estas pueden venir en forma de orgullo, de dinero, de sexo, pero le aseguro que vendrán, y tal vez más fuerte de lo que hemos experimentado antes. Hay una razón espiritual para esto. Como la experiencia en el desierto siempre precede, es antes de un avance espiritual a una fe más profunda, más madura, más adulta, a nuevos conocimientos sobre la naturaleza de Dios, a una nueva vitalidad para ser testigos y ministrar. Satanás entonces comienza a bloquear las cosas para que eso no suceda. En cierto sentido, enfrentar mayores tentaciones es un cumplido, debe de ser un motivo de orgullo, de honra, de sentirnos dignos de sufrir por Cristo y un consuelo. Tendremos toda la atención de Satanás. Él sabe que hay algo nuevo muy cerca de nosotros que glorificará a Dios y contribuirá a construir su reino. Y no hay nada que Satanás quiera más que frustrar la voluntad de Dios y romper nuestra comunión con Él. Y no hay nada que Dios quiera más que perseveremos en el trayecto, comprendiendo que Él está con nosotros siempre, incluso cuando no nos sintamos cerca de Él. Ahora, número 3, debemos de sentir hambre y sed de Dios.
Es importante señalar que en el desierto entendemos cuán necesitados estamos. El éxito puede ser mucho más peligroso para nuestra vitalidad espiritual que una temporada en el desierto. Cuando todo va bien, queremos crecer en la autosuficiencia y perdemos el hambre y la sed que nos conduce a los brazos de Dios. En el Salmo 63, David comparte su experiencia de vivir en el desierto, en una tierra reseca y árida donde no hay agua, como leímos en el Salmo 63:1. Y mientras va dando tumbos por la vida y apenas sobrevive, David busca, anhela y tiene sed de Dios. Y aunque parezca que Dios no puede ser encontrado y Él ciertamente está ahí, jamás perdamos el hambre y la sed de Él. No caigamos ante la tentación y la desesperación y renunciemos. ¿Qué le habría sucedido a David si hubiera renunciado? Él era un hombre que conocía el corazón de Dios y había forjado un reino en el poderoso nombre de Dios. Era un héroe de la fe. Él trajo el principio de la adoración a su pueblo y a cada generación que siguió a través de los salmos. Todo gracias a que él no renunció en el desierto. La vida de David no fue fácil. Él tuvo que luchar para sobrevivir a lo largo de su vida en diferentes circunstancias. Cuando joven, fue enviado como pastor para atender los rebaños de su padre en las montañas, donde fue atacado por un oso y un león y sobrevivió salvando a sus ovejas en ambas ocasiones, como dice Primera de Samuel 5, 17 al 34 y al 36. Primera de Samuel 17, verso 34 al 36. Siendo un adolescente, él se ofreció como voluntario para luchar por parte de Dios en contra de Goliat, el guerrero de los filisteos. Y de adulto fue ungido por Samuel para ser rey y se vio obligado a huir al desierto para sobrevivir a la locura y la ira asesina del rey Saúl. Lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 21 al 23. Por eso no nos equivoquemos. El desierto es un lugar difícil, no hay agua, el calor es implacable. Para David, el desierto era un lugar donde su fuerza natural sería llevada hasta el límite. No solo su cuerpo estaba sediento y hambriento, su vida estaba en peligro y el miedo le acechaba en cada esquina. Y le venía una opresión, cercenando su bienestar emocional. Ahora, ¿cuáles son los desiertos de nuestra vida? ¿Cuáles son esos espacios ásperos y llenos de preguntas en los que nos sentimos al límite y donde pareciera que ni siquiera nuestra fe nos sostendrá? Las comodidades espirituales y físicas no están disponibles y la larga temporada parece imposible de ser franqueada, pero no debemos rendirnos. Hay lecciones sobre la naturaleza de Dios, las profundidades de su fidelidad y de su amor, que solo podremos aprender en los valles de la vida, jamás las aprenderemos en la cima de la montaña. Las lecciones se aprenden a través de la confianza, incluso en el peor de los tiempos, y gracias al hambre y a la sed de Dios, más que a cualquier otra cosa en la vida. Jesús comienza el sermón del monte redefiniendo la verdadera felicidad. En Mateo 5, 3 al 4 dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. David experimentó las profundidades de la fidelidad de Dios en su árido desierto. Al leer el Salmo 63, le oímos proclamar: oh Dios, tú eres mi Dios. A pesar de Saúl, a pesar del desierto, a pesar de las dudas, las decepciones y la confusión que lo agobiaba, David se aferró a la única cosa que sabía que nunca le arrebatarían:
su adoración personal con Dios. Aunque te sientas distante, sé que está cerca mi Dios, viviré confiado. Eran las palabras de David. No fue al Dios de sus padres a quien llamó, no fue al Dios de su pueblo, aquel del cual aprendió en la escuela dominical o en un libro de historias de la Biblia. No fue al Dios del que había leído o escuchado en sermones. Tú eres mi Dios. David declara lo cercano, lo íntimo y personal que es con Dios y Dios con él. Y te pregunto, ¿tenemos nosotros esa cercanía con Dios? En nuestra relación con Él, hemos pasado de conocerlo de manera abstracta, no muy clara, a conocerlo personalmente. Cuando estamos en el desierto, tenemos una relación personal con Él a la cual aferrarnos. Al declarar tú eres mi Dios, David estableció y determinó que Dios era el gobernante de su corazón. Él confiaba en Dios y lo obedecía independientemente de lo que sucediera. Sea cual sea nuestra circunstancia actual, preguntémonos, ¿es Jesús el Señor de nuestra vida? Una cosa es ser salvos, tener a Cristo en el corazón, y otra, la tarea de seguirlo como Rey de nuestro corazón. David entendió el señorío de Dios y debido a ello se rindió a la voluntad y el propósito de Dios. Tener confianza en esta vida genera paz. No había desierto en el corazón de David a pesar de la desolación que lo rodeaba. Por eso, ¿qué debemos hacer? Esperar en Él. David se levantaba temprano para buscar a Dios y poner su vida delante de Él. Al comenzar la mañana, cuando la esperanza se encuentra en su punto más fuerte y la majestad se hace visible a través del universo, David oraba. Jonás también esperó a estar en el vientre de la ballena para clamar a Dios por salvación. Pero no esperemos a estar en medio de una temporada difícil para acudir a Dios como lo hizo Jonás. Oremos mejor como David oró. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, aunque todo lo que veo son ramas muertas y lugares secos, y todo alrededor de mí se siente como que está a punto de expirar. No hay agua, pero tengo mis ojos en ti, Dios, porque tu amor es mejor que la vida. Para David todo en la naturaleza parecía sombrío, pero una gran declaración de fe brotó de su interior cuando su hambre y su sed espiritual fue satisfecha al adorar a Dios. Y él dice en el Salmo 63:2, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Él adoró, deseando la presencia de Dios. Levantó las manos como una expresión de adoración, reverencia y entrega. Levantó las manos como una señal externa de su fe, dice el verso 3 y 4. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Levantar las manos es el gesto más antiguo de oración. Nos rendimos totalmente a Él, porque aviva nuestra fe y nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emociones. Cuando la vida invade nuestra alma, podría parecer difícil tratar de salir de la oscuridad, pero es aquí donde el Espíritu de Dios, que ya vive en nosotros, es activado por medio de la fe. Nuestro espíritu se aviva al actuar decididamente en la fe, al ser obediente a las Escrituras. Levantemos la cabeza, levantemos las manos y adoremos. Fue así que David pudo decir, tu amor es mejor que la vida, aun cuando el mundo a su alrededor parecía derrumbarse. Adorarlo cambia todo. Incluso el árido desierto se convierte en un lugar de dulce comunión con Dios. La confesión de David avivó su fe mientras meditaba la fidelidad de Dios en lugar de pensar en su situación. Él dijo, canto de alegría a la sombra de tus alas, me aferro a ti.
¿Qué hacemos cuando nos duele el alma y no podemos dormir? O cuando tenemos momentos de vigilia y de ansiedad durante la noche. David dijo que él adoraba y alababa a Dios. Salmo 63:6 dice, recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Mientras derramaba su corazón en adoración a Dios día y noche, David recibió fortaleza y su fe creció. En el desierto, abramos la palabra, meditemos en la palabra y declaremos la palabra en adoración. Nuestra hambre y sed, nuestra expectativa de que Dios se acercará a nosotros será satisfecha. Y viene lo más importante, el punto final. Con esto los quiero dejar. Obedezcamos en el desierto. Si Jesús experimentó la tentación en el desierto, con toda seguridad, nuestra integridad pues va a ser atacada ahí también, cuando estemos en el desierto. Nos veremos tentados a tomar decisiones impulsivas y caer en patrones pecaminosos. Una de las mayores pruebas de David en el desierto fue la clara oportunidad que tuvo de matar a su enemigo, al rey Saúl. Saúl estaba cazando a David como un animal. Llevó una gran parte de sus guerreros para que buscaran y destruyeran al objeto de su envidia, a David. Pero David se movía con astucia y sin miedo. Y aquí una noche David se acercó al campamento de Saúl y se puso en pie delante de él, su torturador. Y yo estoy seguro de que en su corazón David quería cortar la garganta de Saúl, pero no lo hizo. Dejó una muestra de su presencia para que Saúl supiera que había estado ahí, pero no lo podía matar. Sus palabras nos llaman a obedecer. Y él dice en 1 Samuel 24:6, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Más que cualquier otro profeta, Isaías vio la venida de nuestro Señor y Salvador, el Mesías, el Libertador. Y dice, ¿cómo sería ese niño que nació por nosotros? Dice Isaías 40 del 3 al 5. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Escuchen esto es solo para entendidos. Abran camino a través del desierto para el Señor. Los entendidos entendieron. Es tiempo de que abramos camino para Dios en el desierto. Tu desierto conviértelo en adoración. Y luego dice, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Él abre camino a través del desierto. Él rellena los valles, allana los montes y las colinas, elimina todos los obstáculos a la salvación. Cuando reconocemos y adoramos a Dios en el desierto, Él está presente. Él se revela a sí mismo y su gracia abunda. Estas palabras de Isaías son proféticas respecto a la venida de Cristo para salvar al mundo, pero también se aplican a nuestras vidas ahora mismo, hoy. Si estamos en el desierto, Jesucristo nos salvará y nos llevará a casa. Él hallará la forma cuando no parezca haber ninguna. Y tal vez dirán ustedes, es que usted no sabe qué terrible la prueba que estamos pasando. No, la verdad no sé, pero nuestro Padre Celestial sí sabe. Y si Él los amó cuando todavía eran impíos y pecadores, pues lo hará ahora aún más, derramando con plenitud su amor en el corazón de ustedes. Pero es que he perdido mi sustento de pan, mi trabajo, ya no puedo salir a trabajar. ¿De qué voy a vivir? Sí, tal vez yo no sepa eso, pero tienes al Dios vivo del cual depender. Y después de dar
a su Hijo para salvarnos, ciertamente nos dará el pan. Él no nos dejará morir de hambre. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero es que mi Señor, el amado de mi corazón, ha muerto en el cementerio, está enterrado quien fue el objeto de todos mis amores, mi esposo, mi esposa. Podemos decir todo eso. Y yo no sé quién fue el objeto de sus amores o no, pero lo que quiero decir es que si has perdido a alguien a quien amabas, si lo perdiste, pero piensa que el Señor te ha dado una oportunidad. Él no te ha dado la espalda porque Él ha permitido que te sobrevenga esa prueba. Él lo ha permitido y jamás va a abandonarte. Jamás puede abandonar alguna vez a aquellos por quienes murió. Y si murió por aquellos cuando eran impíos, no vivirá ahora para aquellos en cuyos corazones ha derramado abundantemente su amor por medio del Espíritu Santo que vive en ellos. Piensa en eso. Por eso, nunca olvidemos lo que veremos mañana, nuestra alabanza a Él. Por eso, entendamos lo que dice la palabra. Él debe ser exaltado. Él debe ser exaltado aún en el desierto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por enseñarnos tu palabra. Señor, por enseñarnos que debemos adorar aún en medio del desierto. Ayer nos enseñaba, Señor, de que levantemos un altar en el desierto y hoy nos enseñaste a adorar en el desierto. Y tú nos enseñaste, porque el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, cuando tenía carencias de todo tipo, porque Satanás lo tentó en las necesidades físicas, emocionales y espirituales, en todas las tentaciones. Pero Él nos dio ejemplo de cómo vencer al enemigo y es a través de la palabra. Que nos nutramos, que nos llenemos de la palabra para poder resistir al enemigo en estos tiempos de desierto. Y que podamos decir como David: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y árida donde no hay agua. Que esa sea nuestra oración y que no nos enfoquemos en el pan, porque no solo comeremos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dice tu palabra, pero también tenemos la promesa. Y tú nos enseñaste a orar para que el Padre nos diera provisión. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esa debe ser nuestra oración diaria, Señor. Por eso es la oración modelo que tú nos dejaste y hoy queremos aplicarla a nuestra vida y nunca olvidar que el desierto es un altar de adoración para que podamos adorarte en el desierto, porque en un altar hay sacrificio. Y tu palabra dice en Romanos 12:1 que nosotros somos el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y si tú levantas altar en el desierto, pues nosotros debemos adorar en el desierto, ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Que no nos quejemos, que seamos agradecidos como mañana lo veremos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.